Definición de víctima. Las víctimas son las personas que individual o colectivamente han sufrido daño, incluyendo lesiones físicas o mentales, sufriendo emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente, incluyendo la que proscribe el abuso del poder. Una forma de dar un lugar especial a las víctimas consiste en no confundirlas con otras entidades, y por eso cabe el cuestionamiento: ¿es víctima todo el que sufre? El consultante que impaciente padece su enfermedad mental endógena, la mujer que es abandonada por su pareja, aquel damnificado por causa de desastres naturales, quien se accidenta por descuido propio en su lugar de trabajo, o el combatiente que es herido a manos de otro combatiente legítimo. La respuesta es no. Quien padece enfermedad física o mental es un paciente que requiere un abordaje de salud. La persona dejada por su pareja es un ser humano en un conflicto normal y legítimo que puede superarlo por sí mismo, por acompañamiento social, espiritual o de psicólogo clínico. Definición de daño. La ONU define el daño como un concepto jurídico que conlleva directamente a la reparación, es decir, reconocer el perjuicio en los bienes jurídicos materiales, bienes muebles, pérdidas financieras o inmateriales, salud, dignidad. Legitima inmediatamente la petición del restablecimiento del derecho, de la restitución del bien, de la indemnización del perjuicio y del arreglo simbólico de lo vulnerado. Con frecuencia pasan muchos daños inadvertidos e injustamente quedan impunes porque ni los profesionales ni los usuarios lograron evidenciar que tenían relación lógica y contingente con el crimen, como es el caso de desapariciones forzadas para los cuales no se presentó un peritaje del daño psicosocial ni se solicitó tratamiento especializado como forma de reparación. Aportes de la psicología jurídica. En primer lugar están lo afectivo. La intervención psicojurídica no pretende eliminar las emociones sino validarlas, expresarlas en un ambiente de contención y comprensión. Colateralmente tiene el efecto de atenuarlas. En lo conductual es fundamental prepararlas para accionar del proceso jurídico, informarles el procedimiento penal de los recursos antes de las decisiones en las cuales se encuentran inconformes, prepararlos para el ritual de la controversia del sistema penal acusatorio, su rol en audiencias de juicio oral, acompañarles en el proceso amplio de litigio y o la organización social. En la dimensión corporal también ha de tomarse en cuenta, ya que la psicología con técnicas como la relajación, la expresión corporal puede favorecer la recuperación integral, y la intervención jurídica debe contar con un componente de asistencia social, ya que no es posible restablecer derechos y estabilizar emociones si se permanece en condiciones de asedio, amenazas e impunidad. Experticia del psicólogo jurídico y forense. Perito para detectar secuelas en víctimas, identificar capacidad de comprensión y determinación, detectar simulación y analizar credibilidad de testimonio, particularmente en infantes y agresores. Asesor para planear la estrategia del litigio, para sugerir teorías de caso, para orientar sobre derechos y procedimientos, cooperar con preguntas técnicas y apoyo en audiencias. Intérprete para mediar la comunicación entre las autoridades y el nivel de comprensión del infante, víctima o la persona con discapacidad mental. Por último, acompañante que garantiza un seguimiento del caso a lo largo plazo, garantizando una relación de confianza y amplio compromiso profesional. Enfoque de derecho. Es una perspectiva orientada hacia la promoción, reconocimiento, garantía y restitución de los derechos fundamentales, civiles y políticos, económicos, sociales, culturales y colectivos de las personas. Se considera que el primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que son titulares de derechos que obligan al Estado, lo que implica cambiar la lógica de los procesos, para que el punto de partida no sea la existencia de personas con necesidades que deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar prestaciones y conductas. Miedo al delito. Bosmediano lo define como la experiencia emocional de temor o inquietud en la vida diaria de los ciudadanos por la posibilidad de ser víctima personalmente de una serie de delitos comunes en su contexto social y geográfico. Es decir, es el riesgo percibido cognitivamente de padecer una victimización. Rodríguez agrega que esto es uno de los fenómenos psicológicos más preocupantes, ya que tiende a inmovilizar o limitar el afectado y puede explicarse como correspondiente de la realidad criminal o como producto de los medios de comunicación. Niveles de victimización. Rodríguez cita tres niveles: victimización primaria, que es la que padece la víctima directa, o sea, nótese como excluye a familiares y otros allegados. Victimización secundaria es la que sufren otras personas de manera indirecta, ejemplo, la familia, situación que en algunos países como en Colombia se ha erradicado y estas personas adquirieron el estatus jurídico de víctima primaria. Y por último, victimización terciaria, dirigida contra la comunidad en general, dentro de ella la victimización vicaria que padecen los profesionales, pues se afectan a atender a tantas personas afectadas. Tipologías de víctima y
inocente. No hay provocación ni otra forma de participación en el delito más que la puramente victimal. Debe aplicarse la pena integral al delincuente. Segundo, las víctimas han colaborado en la acción nociva. A. Víctima provocadora. B. Víctima por imprudencia. C. Víctima voluntaria. D. Víctima por ignorancia. Tercero, las víctimas que cometen por sí la acción nociva y el inculpado debe ser excluido de toda son consideradas víctimas agresoras, víctima simuladora y víctima imaginaria. Daño psicológico. El daño psicológico es un constructo psicojurídico. En psicología, para expresar el impacto de un evento en la subjetividad, se usan expresiones como afectación, síntoma, alteración, disfunción, trastorno, psicopatología, pero nunca se hace referencia a una persona con daño. Esta expresión corresponde a una lógica jurídica, y cuando la psicología se propone intervenir al respecto, lo hace con la expresión tratamiento, terapia, clínica, acompañamiento, consejería. No es habitual que se proponga reparar a una persona. Este es otro concepto jurídico principalmente. Básicamente lo que sucede es que la lógica legal reconoce los daños y el derecho a la reparación, y con frecuencia esto puede implicar la reivindicación de aspectos psicológicos y sociales. Reparación del daño. Se refiere a un conjunto de medidas orientadas a restituir los derechos y mejorar la situación de las víctimas, así como promover reformas legales o institucionales que impidan la repetición de las violaciones. Estas medidas tienen dos objetivos. Primero, ayudar a las víctimas a mejorar su situación, a enfrentar las consecuencias de violencia, reconociendo su dignidad como persona y la responsabilidad del Estado y los perpetradores en las violaciones. Segundo, es reconocer los derechos de las víctimas, mostrar solidaridad con ellas y un camino para restablecer su confianza en la sociedad y las instituciones. Ejes para el análisis diferencial. Encontramos la edad, que es entendiendo como los más vulnerables, que son los niños, los adolescentes y los adultos mayores, aunque también cuenta la categoría de los adultos. En el género, abarcando todos los hombres, mujeres e incluyendo otras identificaciones como la homosexualidad, bisexualidad, transexualidad e intersexualidad. Étnico-cultural es el factor relacionado con la raza, que en Colombia incluye poblaciones como los mestizos, indígenas, raizales, afrodescendientes, entre otros. La discapacidad, ya sea física, cognitiva o sensorial. En el enfoque psicosocial encontramos enfoque de derechos, perspectiva diferencial, modelo de integralidad no asistencialista, atendiendo las necesidades biopsicosociales, contextualización sociopolítica, incluyendo profesionales como acompañantes con compromiso sociopolítico, acompañamiento de las víctimas para los procesos de empoderamiento, analizar el impacto familiar y colectivo, y por último, propender por un cambio social. Encuestas victimológicas. Otro método propio de la victimología es el de las encuestas de victimización. Responde a objetivos como identificar frecuencia y distribución de delitos, describen las repercusiones en las víctimas, valoran los factores de riesgo de la victimización, evalúan el funcionamiento del sistema penal. Movimiento asociativo de víctimas. Estas organizaciones son diferentes de los grupos de mutua ayuda, que básicamente tienen fines terapéuticos. En contraste, los movimientos asociativos se trazan objetivos psicojurídicos de defensa de sus derechos, de recuperación de su dignidad y salud mental. Mantienen la historia real y no solo la verdad probada jurídicamente. Propenden por visualizar las injusticias y por el restablecimiento de la verdad, la justicia y la reparación. Introducción. De acuerdo con Rodríguez de Armento, la intervención psicológica a víctimas es el primer paso de todo un proceso de atención longitudinal que ofrecen las instituciones de justicia, cuya primera etapa inicia cuando la víctima de un delito interpone la denuncia ante la instancia judicial correspondiente. En esta etapa, donde se establece el primer vínculo de apoyo interdisciplinario, es decir, donde se le ofrece a la víctima del delito atención jurídica, médica y psicológica con el fin de restituirle sus derechos que han sido transgredidos por la comisión del delito suscitado. Triada que compone el espectro jurídico. Primero, el objeto jurídico, el cual está representado por el Código y el derecho penal. Es la letra que da estructura legal al articulado escrito. Es la ley sin sujeto a decir, de Pierre Legendre. Segundo, el ego jurídico, definido por el sujeto controlado e inserto en la norma que lo regula y lo sanciona. Tercero, el alter jurídico, el cual se compone por los profesionales que hacen funcionar el sistema penal. Es conveniente resaltar que estos dos últimos componentes de la tríada jurídica son los que están regulados también por un sistema cognitivo, y es ahí donde debe dirigirse las modificaciones respectivas que se han generado solo en el objeto jurídico. La paradoja víctima-víctima. Cuando un sujeto transgrede la ley, este es arrestado por la autoridad competente y privado de su libertad. El sujeto puede pasar de ser un victimario a convertirse en una víctima del sistema jurídico. Esta estructura paradójica suele presentarse cuando prevalece la irrupción violenta policial en el proceso de su detención. Por ello, la privación de la libertad se configura como un acto agresivo
con alevosía y sádico del sistema jurídico, ya que se violan los derechos humanos del victimario de tal manera que la transgresión a la ley cometida por este pasa a un segundo plano y suele declararse como una víctima del sistema jurídico.